Um, atenção! Essa atividade será gravada e poderá ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Ao participar, você concorda que sua imagem e voz possam ser capturadas e utilizadas nas gravações. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposição de informações pessoais ou de casos clínicos. Caso não concorde com essas condições, recomendamos que não ative a câmera e o microfone durante a sessão. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero dizer do nosso prazer de contarmos com a presença de Fernando Orduz na Quinta Científica, né, de hoje, da Diretoria de Ações na Comunidade, com um nome que por si só já nos estimula, Tranças de Ébano. Fernando Orduz é psicanalista da Sociedade Colombiana de Psicanálise e ex-presidente da FEPAL. É uma honra poder contar contigo, Fernando, uma pessoa tão engajada nos assuntos de comunidade, da psicanálise, enfim. Então, em nome da SPPA, eu quero te dar boas-vindas e que tenhamos uma excelente atividade. Então, agora eu passo a palavra à diretora de ações na comunidade, Luciana Seco. Bom, boa noite a todos. A Kátia já fez a apresentação, né, do Fernando Orduz, esse título de trabalho tão interessante, mas antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer a alguns colegas que compõem a comissão dessa diretoria e quero agradecer pela parceria e pelo trabalho conjunto ao longo dessa gestão. Eu vou nomear essas pessoas porque trabalham comigo todos os dias, né? Então, é Aldo Duarte, Alice Leucovics, Denise Laúde, Dionela Toniolo, Flávia Maltz, Josênia Reck Munhoz, Magali Weinstein, Natália Sonsini e Suzana Fortes. Muitos vão estar na tela agora conosco. Então, eu tenho o prazer, né, de te dar a palavra, Fernando, e combinamos já, né, que tu vais apresentar o teu trabalho em torno de 30, 40 minutos, e depois nós abrimos para as perguntas da plateia. Né? Nós temos, tem a mão ali embaixo no computador, quem quiser já ir se inscrevendo, pode se inscrever, e o Grayson aí me passa quem são as pessoas que querem conversar e fazer perguntas. Então, vamos iniciar a nossa atividade e tá a palavra contigo, Orduz. Obrigado, Katia, Luciana, Flavia, por la invitación. Un gusto estar, así sea virtualmente, en Porto Alegre. Comienzo. La mano. Cada vez que el tema del pensamiento colonizador me Só uma interroga. pergunta. Ah, isso, Sim. agora vai entrar na tela o trabalho. Isso. Ok, Tá. ok. ¿Sí? Tá. Ok. Ya. Vamos lá. Está ahí. Ahí está en español. Sim, ¿Sí? sim. No está la versión en portugués. ¿No está la versión en portugués? Não, está em espanhol, mas é bom porque mesmo assim as pessoas vão acompanhando. Ok. Bueno, ok. Cada vez que el tema del pensamiento colonizador me interroga y tengo que pensarlo desde el psicoanálisis, viene a mi mente un concepto planteado por el analista francés Roger Dorey, quien describe una forma de relación entre dos sujetos a partir del concepto freudiano de pulsión de dominio. Recordemos que en las descripciones tangenciales realizadas por Freud sobre dicha pulsión nos habla del tacto y de las implicaciones de la forma en cómo la mano hace contacto con el mundo que lo rodea. Freud insinúa una especie de modo psíquico que se va construyendo a partir de un funcionamiento ligado al ejercicio de esa zona corporal. Una representación psíquica surge del modo en cómo la mano busca aferrarse al mundo externo para sostener en su cuenco los diversos objetos que se tropiezan en su concavidad palmar. Es como del cuerpo, de la acción corporal, surge una representación, un modo de funcionamiento psíquico. Contacto habla del tacto del otro sobre mi piel y de mi actuar sobre el cuerpo de otro. Idea que refleja el enfoque binario y antitético en el que Freud fue organizando el funcionamiento de la psique.
en que Freud fue organizando la relación entre el yo y el otro, entre la búsqueda del placer para liberarse de las tensiones, ¿sí?, contrarias de carácter displacentero, y entre la diferencia gramatical de la acción pulsional que opera desde la actividad del verbo o de la pasividad del verbo. ¿Sí? Me tocan o yo toco, ¿no? La acción activa o la acción pasiva. Dicho así, esto implica que hay una mano que domina el mundo, pero a la vez que somos doblegados por un tacto, ¿sí?, por una mano, por el poder de su vigor o por el poder de su seducción. En la comprensión freudiana hay una polaridad que oscila entre el dominador y el dominado, una actividad que da origen al polo sádico de la pulsión y una acción pasivo-receptiva que da origen al otro polo, ¿sí?, al que Freud va a denominar masoquista. Entre los dos polos también se da la posibilidad de una forma intermedia, una acción que se dirige hacia sí mismo, que sería una especie de autoagresión, y que Freud la denomina una forma transitiva verbal en oposición a las formas activas y a las formas pasivas. La palabra agredir viene del latín gressus, que es dar un paso. En últimas, agredir es ir hacia adelante, hacia el otro. Si el origen está en la pulsión táctil, si el origen de la agresión estaría en la pulsión táctil, sus derivados pulsionales avanzan en su dominio del mundo. En ocasiones, el gradiente de gressus aumenta en intensidad. Entonces ahí se habla de transgresión o de agresión. Pero si la agresión no avanza, no hace transgresión y va en camino contrario, entonces hace una regresión. Una regresión, la agresión retorna sobre el yo, sobre el sujeto. De esta manera, la pulsión táctil opera entre el polo agresivo, ir hacia adelante, o el polo regresivo, ir hacia el propio yo. El tacto también es génesis de la conexión con el mundo, de la interacción, de la relación. El tacto es el signo que comunica sobre la presencialidad de otros cuerpos, el testimonio de la existencia carnal del otro, de su textura, de su tesitura, de su temperatura. De la mano, por ejemplo, emergerán los instrumentos con los que mediamos la relación con el mundo. De la mano emerge la herramienta, el lápiz para escribir, el pincel del dibujo. De la mano emerge la posesión del otro. De esto último, se desprende que la mano da significación al concepto de manipulación. De la mano emerge la caricia. De la caricia de un instrumento de cuerdas o de percusión surge la música. De la caricia intensa o desbordada puede surgir una herida, una laceración. De la mano que percute puede surgir tanto el golpe como la música. El poder se ejerce desde las metáforas del dominio manual. La persona que somete signa con su mano empuñada la acción violenta sobre otro cuerpo. El gesto manual de la mano levantada opera como amenaza, ¿no? La madre que amenaza al niño. Un hombre levanta la mano frente a una mujer para demostrar su fuerza. El violento golpea con la mano o con alguna extensión de la mano. La espada, el cuchillo, el revólver, el mazo, todo eso son extensiones de la mano que maltratan, hieren o asesinan. El amo domina al esclavo como si fuera una presa. La mano que apresa, que aprisiona, que aplasta, que destroza. El esclavo dominado, el sujeto sujetado, porta en las muñecas grilletes y cadenas como testimonio de la impotencia frente a la mano esclavizadora. La mano empuñada emerge como símbolo del poder y la manipulación. Hay una poeta cubana de principios del siglo XX, María Loinás, que dice: su amao dura e rígida, apertando, apertando a te espremer, o sangue gota a gota. Su amao, garra gelada, gancho lento que afunda. Su amao. Segunda idea, el dominio. Retorno al concepto de relación de Roger Dorey, de relación de dominio, en la cual el autor quiere demostrar la forma en cómo un sujeto domina a otro, en cómo un sujeto manipula a otro para borrarle sus deseos, los del otro, e imponer los propios. La nívea piel, la branca piel de un sujeto narciso, no soporta la diferencia que el color de otras epidermis le refleja.
Cuando algún otro muestra su diferencia, el sujeto dominante intenta, en un primer paso, despojar al otro de aquello que desea para imponer en un segundo tiempo su propio deseo. En una función de anulación, el deseo del dominador se impone y borra otros deseos diversos. Aquí la ley del padre prevalece debido al carácter unitario de su ley. Pero estas dos acciones, despojo e imposición, no son suficientes si no se realiza una tercera acción que signa el dominio, y es la marca sobre el cuerpo. El dominador necesita rayar la piel del otro, dejar una marca de su potencia en el cuerpo del otro, de manera similar a como un amante deja la marca de un beso en el cuello del amado. El dominador necesita marcar la piel o el cuerpo del dominado, marca que le recordará al sujeto sujetado un signo de pertenencia y de sumisión. Estos tres aspectos de la relación de dominio pueden ejemplificarse fácilmente en relación a las prácticas coloniales que nuestros pueblos primitivos tuvieron que sufrir de mano de los conquistadores, quienes nos despoblaron de nuestros dioses, de nuestras costumbres, de nuestras posesiones, para imponernos su único Dios, su lengua y sus ritos católicos, signados por la condena moral de nuestros actos y pasiones. Para la imposición de sus credos, cercenaron nuestros lenguajes y nuestras formas de habitar nuestros cuerpos. La marca empezó por imponernos unos ideales que nos llevó a odiar nuestros cuerpos para anhelar las formas europeizadas, sus colores y sus fragancias, sus éticas y sus estéticas. En el caso particular de los pueblos afro, sus cuerpos fueron marcados literalmente con el hierro y el fuego. Esa marca, denominada carimba, solo pudo ser detenida en ocasiones porque un cuerpo con esa marca, un cuerpo quemado, mutilado o lacerado, hacía que el esclavo perdiera valor comercial. La imposición de un ideal que configuró una forma deseante lejana de nuestros cuerpos originarios, constituyó un gesto simbólico que determinaría nuestras construcciones identitarias. Nos dejó el gesto de reconocernos en la piel del otro como si fuera un espejo, el gesto de mirar hacia otra latitud para poder enunciarnos como yo. Tal vez, podría argumentarme alguien, ese sea el movimiento de todo proceso identificatorio, el movimiento alienatorio en la superficie especular del otro. Pero justifica esa teoría del movimiento alienatorio constitucional, donde nos reconocemos en la mirada del otro materno, esa otra acción alienante que nos lleva al despojo de nuestros ideales para reconocernos a partir de los dioses del otro que nos coloniza o nos domina. Solo para ilustrar esto, quisiera recordar que mi país de origen, Colombia, adoptó el nombre de Colón, el colonizador, justo en el momento en que declaraba su independencia. Es curioso, ¿no? Se independiza, pero toma el nombre del colonizador. De ahí en adelante, nos reconocemos en la superficie de una otredad que pasa por los espejos del vecino del norte. Un escritor colombiano dice que a clase aristocrática, por ejemplo, desea vivir como en Inglaterra. A clase intelectual desea imitar a los pensadores franceses y a clase media desea vivir en Miami. A propósito de estos pensamientos colonizadores. La marca de la colonia parece ser esa, que nuestra identidad está en otra parte, pero no en nosotros. Nos la pasamos construyendo simulacros de nuestra identidad, pastiches de una imagen en las que nuestros deseos para ser aceptados tienen que tomar la forma de esa otredad dominante. Pero así como los cuerpos son desollados de la piel de su identidad para que se impongan otros colores y otras formas de reconocimiento, cabe también pensar que hay marcas del origen arcaico que no lograron ni lograrán ser domesticadas por las figuras que operan como dominadores. Así como el sincretismo religioso permitió la sobrevivencia de los orichas, hubo muchas otras prácticas que han escapado al dominio del amo esclavizador. Por ejemplo, los sabores de la cocina. Por ejemplo, las formas de expresión de los cuerpos en los bailes. Por ejemplo, los relatos orales que habitan en forma de cantos. Mientras la palabra escrita puede morir bajo la acción letal del fuego, la forma hablada pervive en las matrices de las generaciones como ecos sonoros que no se diluyen con el paso del tiempo. Así, de esa forma oral,
llegó algún día a mis oídos estos versos rotundos de una mujer llamada Shirley Campbell. El poema se llama Rotundamente Negra, ¿sí? Que dice: Eu me recuso terminantemente a negar miña voz, meu sangue e miña pele, e me recuso terminantemente a deixar de ser eu, a deixar de me sentir ben. Cuando ollo para meu rostro no espello, con miña boca retumbantemente grande, e meu nariz retumbantemente vela, e meus dentes sonoramente brancos, e miña pele corallosamente negra. E eu me recuso categóricamente a parar de falar meu idioma, meu sotaque e miña historia, e me recuso terminantemente de ser una daqueles que permanecen en silencio, daqueles que temen, daqueles que choran, porque eu me aceito retumbantemente libre, retumbantemente negra, retumbantemente vela. Tercera idea, desplazados. Un aspecto importante en la forma de configurar un dominio de un sujeto sobre otro, de un pueblo sobre otro, está en la forma en cómo se organizan las coordenadas espacio-temporales sobre las cuales un sujeto construirá las formas de representación de su nuevo mundo. Un efecto importante del proyecto colonizador español, por ejemplo, se logró en las marcas del territorio, en particular con el diseño geométrico de la plaza, ¿sí? Que es el centro de la colonia. La plaza es una estructura rectangular donde en cada arista de su cuadratura se erigía un monumento arquitectónico representativo del poder español o portugués, es decir, la catedral y los edificios de las instituciones legislativas de cada entorno. Por contraste, la mayoría de las estructuras precolombinas tenían una disposición circular. Las construcciones de los aborígenes eran bohíos que se presentaban como circunferencias. En la concepción espacial aborigen predominaba la curvatura que se dibuja en la periferia de los ríos o en las montañas. La cuadratura de una concepción espacial que pensaba la línea como la forma más corta de unir dos puntos, llegó con los conquistadores para intentar deshacer el círculo de nuestros asentamientos indígenas. Pero lo interesante de esto es que cada domingo, cuando en el virreinato se celebraba el Día del Mercado, esa plaza rectangular era ocupada de forma circular por los indígenas o campesinos criollos que venían a ofrecer sus productos. Para deshacer esa práctica circular, los virreinatos de la época desplazaron, sacaron de la plaza a los mercados y los llevaron a otros lugares distantes de los centros geométricos. El proceso de desplazamiento implicó que ciertas actividades se llevaran a los márgenes para preservar acciones centrales, que eran las que al estar instituidas reflejaban los ideales de las instituciones que marcaban la plaza central, es decir, los ideales de la Iglesia Católica Apostólica Española Romana. La geometría del poder está resguardada entonces por la imposición de un centro y por unos márgenes que sirven de límites para diferenciar lo que es propio de lo que es ajeno, lo común de lo externo, lo interno de lo extranjero, lo conforme de lo deforme, lo familiar de lo no familiar. Cada vez que la cuadratura se curva, cada vez que la línea de un encuadre, incluso pensémoslo en el encuadre psicoanalítico, se desdibuja, cada vez que el orden otea una seña de desorden, los cuidadores del centro identitario emergen como inquisidores éticos para demandar la restauración de las marcas, de los límites, de la cuadratura. Cuidar se ha asociado a conservar un orden institucional. De hecho, la palabra marqués viene dada por aquellos señores a los que se les encargaba el cuidado de las marcas, de los límites. Los marqueses e inquisidores tienen la función de supervisar y controlar las fronteras del territorio para sancionar a aquel sujeto, grupo o idea que transgreda con alguna acción, decir o pensamiento el límite continente del territorio. Para ese otro que no quiere reflejar el centro identitario, está el lugar de lo expulsado, excluido, extraditado, extraño, extranjero. Lo paradójico de este enunciado es que la figura del colono es la de un extranjero,
que adviene como una especie de Dios católico, ¿no? El colono parece una encarnación del Hijo de Dios, quien desde la sede celestial de un topos Uranos envía a su Hijo para que reine en un topos terrestre. Ese ser que se instala en el centro es un aventurero advenedizo, que para sostener su reino y su Dios necesita deshacerse de las formas diferentes que no encajan con la cuadratura de su organización mental. Cuarto, copias. Latinoamérica es sinónimo de diverso y contrario a las identidades unitarias. Carlos Fuentes, en su libro Valiente Mundo Nuevo, propuso que nosotros deberíamos denominarnos Indo-Afro-Iberoamérica, señalando a otras identidades que la denominación europea ocultaba. Resalto esta idea porque la otra acción importante en relación a la diferencia es invisibilizar las formas de su existencia para que no se reflejen en la superficie especular de las matrices culturales. La acción unitaria, que busca una esencia, ha sido importante para disipar los brotes de mutaciones diversas. Por ello, las instituciones como la escuela, ¿sí?, y la iglesia han sido centrales en los procesos de homogenización cultural. La iglesia, por ejemplo, fue fundamental para imponer un alma en los nuevos cuerpos que convergían en este territorio. Por ello nos animaron, nos metieron esa alma, ¿sí?, nos animaron con su Dios. El ideal unitario, católico, basado en el culto a una imagen de sufrimiento, permitió la cohesión del conjunto social, permitió la orientación de la diversidad del mestizaje o mulataje hacia el único Dios, blanco y masculino, que se imponía como regente de nuestros credos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿sí?, y hablar una cosa a propósito de la palabra orientación. Orientación proviene de oriente. Y aquí hay una anécdota que a mí me gusta mucho. Las primeras formas de orientación se buscaban porque desde oriente era que salía el sol. Por ello, durante algún tiempo, en la Edad Media, los mapas tuvieron una estructura que se denominó mapas, ¿sí?, de T en O. ¿Qué quiere decir esto? Se dibujaba un círculo, y en la parte, y se hacía una T dentro de ese círculo. En la parte superior de la T estaba Asia, y en los costados izquierdos y derecho de la vertical de la T estaba Europa y estaba África, y el centro era Jerusalén. Todo esto se mantuvo así en el medioevo hasta que Europa, ¿sí?, coloniza a estos nuevos territorios. Hoy ya no es el oriente, la salida del sol, lo que orienta nuestros procesos formativos. Hoy lo que hicieron los europeos es poner a Europa en el norte. ¿Sí? Hoy el punto cardinal dominante es el norte, o el occidente. Y recordemos que occidente no es la salida del sol, occidente es el ocaso. ¿Sí? La palabra occidente proviene de ocaso, es el ocaso del sol. ¿Esto a qué nos ha llevado? A que hoy por hoy tiene más peso validar el conocimiento con un diploma de alguna academia francesa o inglesa que una academia boliviana o africana. La copia del modelo europeo ha colonizado nuestras mentes, reforzado por las formas cotidianas de la escuela. No es el proceso formativo la búsqueda del decir de uno mismo. Ahora lo que buscamos es el decir del otro. Autorizamos nuestra voz en la voz de otro. Vivimos en el universo de la cita, de la réplica, de la copia. Un estudiante copia a otro o plagia la labor de otro. Esta acción del plagio es inmediatamente sancionada por la escuela. Pero ¿no es acaso este acto del plagio del estudiante un extremo de lo mismo que la institución le ha promovido? Es como una paradoja interna dentro del sistema. El profesor al interior de una clase magistral vive citando a otros autores, europeos y norteamericanos, ¿sí?, y pide a los estudiantes, de alguna manera, cuando cita a los otros, que repliquen esa labor. Somos una cultura de la fotocopia, construidos a imagen y semejanza del otro hiperbóreo, habitante de los límites del norte del trópico de Cáncer. El universo de casi todo el mundo se ha compuesto a partir de la reproducción de esos ideales. El problema en mi concepto no radica en esa idea del alter que nos construye desde el psicoanálisis, desde el psicoanálisis se entiende como un hecho estructural en el desarrollo psíquico, como ya indiqué. Para mí el problema radica en el carácter unitario de dicha imagen que niega otros íconos alternativos.
que anula la singularidad o la particularidad por considerarla un caso bizarro o salido del canon establecido. Y aquí lo digo con una quinta idea, que es la palabra monstruo. El hombre blanco europeo, monoteo, irracional, ha convertido en monstruoso todo lo que difiere de su corporeidad idealizada. El otro que opone su diferencia de la cultura racional europea o norteña se demoniza. El otro, como en el género, como la mujer. El otro, como las otras pieles, las negras, las marrones, las cobrizas, las amarillas. Las otras latitudes, como las sureñas o las orientales. Las otras formas son consideradas deformes y las otras éticas son consideradas antiéticas. Los otros dioses que ni siquiera estudiamos, las otras razones que nos suenan exóticas. Esos otros, vos otros, son o somos unos bárbaros, ¿sí? Que vivimos en la extraterritorialidad y somos un conjunto de voces, de vosotros sin voz. Y aquí quisiera introducir una referencia etimológica. La palabra símbolo en griego remite a un objeto o moneda partida en dos que servía como contraseña para que las dos partes desunidas se reconocieran. Y la palabra contraria a símbolo es diablo. La palabra contraria a símbolo sería lo diabólico, que son aquellas partes que no logran gestar el proceso de unión. Para el colonizador, el otro, el habitante del territorio que pretende desalojar, tiene la connotación de diabólico. El colono europeo y su correspondiente colonizado hace símbolo con su historia, y ahí se construye la integración identitaria. Por eso nuestros dioses, los de nosotros, los psicoanalistas, están en París, en Viena, en Londres. Si seguimos reconociéndonos en ese espejo europeo colonizador, no podremos darnos cuenta de nuestras diversas intimidades, de la potencia creativa de nuestras deformaciones no ideales. Nuestras deformaciones son rechazadas por ser bárbaras, salvajes, incultas, rurales, tercermundistas, subdesarrolladas. Entonces, la solución frente a ese bárbaro, salvaje y bruto es educarlo. Pero educarlo es insertarle el código social que unifica en la razón occidental, limpiando sus asperezas y las diferencias. El intento del centro identitario es hacer entrar en razón a ese bruto, que es bruto por estar por fuera de los códigos modernistas, progresistas, cultos y desarrollistas. Toda forma monstruosa es refinada por la razón occidental, por la aceptación del único Dios. La ciencia positiva, la del método científico, ha servido para señalar las deformaciones dignas de ser reformadas. Por ello, la ciencia blanca ha biologizado las diferencias humanas. En el siglo XVII, un médico francés llamado François Bernier se inventó el concepto de raza en su obra Nueva División de la Tierra según las diferentes especies y razas que la habitan. 100 años después, Pierre Camper, otro médico holandés, determinó que los negros tenían un ángulo facial diferente y por tanto menos capacidad craneal, lo cual los hacía desde luego menos inteligentes que los europeos. José Arthur de Gobineau, posteriormente en su obra Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, dijo que los germanos eran los únicos en Europa que habían conservado su pureza, ya que en Francia se había desarrollado el caos por la polución de las razas entre los estratos de clase media y los de clase baja. Aquí, perdón, voy a hacer un pequeño salto, ¿sí? De 2 párrafos. Esa relación entre el hombre blanco europeizado, por lo tanto culto y racional, y el otro exótico y extraterritorial, por lo tanto inculto e irracional, que no porta los signos blancos, sino que porta otras condiciones, otras codificaciones, tiene varias formas de configurarse. Primero, la pretendida actitud científica ya enunciada de estudiar las características de ese otro para entenderlo y analizarlo. Habría que poner orden en ese caos, luz en esa oscuridad y dominio en esa salvaje barbarie. Dominar al otro, pensarlo como diferente por fuera de los límites del orden establecido, ha implicado una actitud paranoica con ese otro que no refleja mi imagen. Y si hago un juego con la palabra paranoia, yo la dividiría para indicar. La palabra paranoia se divide en 2, para y nos. Para es un prefijo que indica al margen o en contra, y nos significa razón. La paranoia se establece entonces cuando algo pone en jaque a la razón, o no tanto a la razón,
sino a los fundamentos que dan origen a esa razón. Para decirlo en términos psicoanalíticos, al núcleo más narciso de nuestro ser. Por lo tanto, el otro nos confronta con su diferencia, nos asusta con su alteridad, nos altera. Sexta idea, Dios es negra. Y si además de no ser portadores de razones fálicas, somos de piel más oscura que la blancura que se arrobó para sí la idea de pureza, y si además de no ser hombres y blancos, no habitamos el paraíso del sueño americano, sino el de la pobre realidad suramericana, o alguien habla de vivir el sueño latinoamericano o el sueño afroamericano, si hasta los intelectuales nuestros, cosas de pensar su labor académica por fuera de nuestro territorio, y para ello siempre miran al norte como el universo deseable, como decía al principio. ¿Qué pasa con los que portamos pieles diferentes, órganos sexuales diferentes, o simplemente pensamos diferentes? ¿Estamos excluidos de hacer parte del paraíso? ¿Somos extranjeros de nuestros propios sueños? No tenemos centro, habitamos la marginalidad. Estamos condenados a que nuestro centro es el sueño de otro. Parodiando el discurso de Toni Morrison en su recepción del Nobel, creo que hay un tipo de sujetos condenados a habitar el margen, los navegantes eternos de la estultífera navis, las ebrias entidades que navegan en la deriva, siempre condenados a un exilio, condenados por no ser ricos, condenados por no ser hombres, condenados por no poseer una tez blanca, condenados por no pensar como se debe. Hoy por hoy, el psicoanálisis es una práctica mayoritaria de mujeres que seguramente ha permitido el cuestionamiento de muchos de sus fundamentos conceptuales, constituidos desde la mirada masculina. Pero el psicoanálisis sigue siendo una práctica muy exclusiva y excluyente en otros parámetros, como la raza y la condición socioeconómica. ¿Qué implicaría que ellos, negros, indígenas, poblaciones vulnerables, se acercaran a nuestra práctica? ¿Qué implicaría el cuestionamiento de la visión de nuestros elevados honorarios de la práctica individual para acercarnos a una práctica comunitaria desvalida económicamente? En vez de mirarnos en el estético y armonioso espejo griego, ¿qué acontecería si buscáramos la superficie especular de los orichas? ¿Soportaría la casta pudiente blanca europea del psicoanálisis, en su diccionario de términos básicos, hablar en términos que no refieran a su centralidad europea? En principio estaba Olodumare, el dios creador de todo lo existente, una deidad que no es ni femenina ni masculina. No se la puede representar, pues no tiene atributos humanos. Olodumare tiene muchas encarnaciones. Por ejemplo, está Oblatalá, que es el regente de los sueños y el pensamiento, o Changó, que es el dueño del rayo, una especie de Zeus yoruba, o Eleguá, un dios travieso que abre y cierra los caminos de la vida, o Ogún, la deidad irascible, o Orunla, el oricha de la sabiduría, una especie de Tiresias que conoce el destino de todas las cosas vivientes, o Yemayá, la deidad regente de la maternidad de las aguas, de donde proviene la vida, la diosa del mar, y también está su hermana, la diosa de aguas dulces y del amor, la mujer vanidosa y danzarina que se llama Ochun. ¿Podrían ingresar estos dioses al panteón de Edipo, Narciso, la Medusa, Caín, Antígona o Odiseo? ¿O será que me dirán que mejor me dedique al vudú o al candomblé? Para la concepción yoruba del mundo, todo ser humano tiene un destino que se olvida con el nacimiento, pero al que estamos condenados a repetirlo. Esta idea se llama ayanmo. Si no se cumple en esta vida por la razón que sea, el ayanmo nos llevará a reencarnar en otros cuerpos para cumplirlo. Una especie de compulsión a la repetición que devino transgeneracional en la santería. ¿Será que podría hablar de ayanmo y no de compulsión a la repetición? Hay un concepto denominado banzo. Lo leí en un texto que citaba a un escritor brasileño llamado Paulo Leminski. Banzo era un estado anímico común entre los afros sometidos a la esclavitud. Decía Leminski, cuando un negro banzaba, él paraba de trabajar. Ninguna tortura del látigo de hierro en brasa lo hacía moverse. Él se quedaba allí, sentado, banzando, banzando. Le venía deseo de comer tierra y comiendo tierra volver a África a través de la muerte. Un negro con banzo era una pieza perdida. Parece que banzar es una versión africana del verbo portugués pensar. Pensar para el negro afrobrasileño era banzar, sentirse triste, triste de morir. Una tristeza
que era lo mismo que matarse. Cierro aspas. Los traumas que sufren las etnias enajenadas nos habitan desde antes que los cuerpos sean paridos a la vida. Están inscritos en el allano de las etnias sometidas y vejadas, inscritos tanto en el cuerpo social como en el individual, de los cuerpos que se rebelaron al sometimiento o de los que cayeron en el banzo melancólico por no poder soportar el exilio y la esclavitud. Para finalizar, quisiera retornar al concepto de relación de dominio enunciado al principio. Retornar a la idea de las manos que dominan, que someten, pero también pensarla desde el polo opuesto, las manos que acarician, comunican y liberan. Las comunidades afro en mi territorio colombiano vienen recuperando aspectos de su historia a partir de la poética del trenzado de los cabellos. Mientras en los años 40 los líderes de las negritudes americanas como Malcolm X quemaban literalmente con lejía sus cabelleras para reconocerse en el espejo de las blanquitudes, hoy en día la recuperación del trenzado se ha convertido en una acción central de las reconstrucciones identitarias afroamericanas. Una construcción que se logra a partir de la recuperación de huellas de acciones corporales que se resistieron al memoricidio de las prácticas coloniales. A partir de los relatos de Leocadia Mosquera, una antropóloga colombiana, Lina María Vargas, nos muestra cómo los peinados afro abrieron caminos de libertad. Para planear la fuga, abro aspas, para planear la fuga de sus amos, las mujeres se reunían alrededor de las cabezas de los más pequeños y gracias a la observación del monte, dibujaban un mapa lleno de caminitos y salidas de escape, ubicando montes, ríos y árboles altos. Los hombres, al ver las cabelleras de sus crías, podían conocer hacia dónde partir. El lenguaje en el cuerpo, con códigos desconocidos para los amos, permitió a muchos afros huir. Cierro aspas. Leocadia Mosquera era una maestra afro del Pacífico nuestro, a quien su abuela le enseñó el secreto de los peinados por considerarla la Anansé de la familia. Anansé era el ser mítico, la araña, la tejedora. Los Anansés son tejedores que con su astucia y poder permitieron trenzar en las trenzas de los peinados las rutas de la liberación. Este relato de Leocadia Mosquera me trae como asociación el concepto de huellas de africanía de una antropóloga colombiana llamada Nina de Friedman, el cual define la identidad afroamericana como una reconstrucción que se fundamentó en recuerdos de sentimientos, de formas estéticas, de sistemas sociales y sobrenaturales propios de las diversas regiones africanas. Estos recuerdos han sido reelaborados continuamente como reacción de los afrodescendientes ante los cambiantes contextos sociales y ambientales a los que han tenido que enfrentarse en su historia en América. Es muy llamativo que en el contexto de las identidades afro, las características que han sobrevivido estén ligadas a las prácticas corporales y orales. Digo esto porque habría una fidelidad de la memoria mejor constituida para ser recordada en la palabra escrita que en las acciones corporales u orales. Pero en el caso de las huellas de africanía, la memoria ha sobrevivido es a través del canto, de las sonoridades, de la sazón y el sabor de las comidas, de los movimientos y de las prácticas corporales. Hay una memoria escrita con actos en el cuerpo, tan potente y sobreviviente como las prácticas escriturales de la palabra, que parecieran constituir una especie de corpo política de resistencia identitaria. César Aimé planteaba en 1993, nuestra época es la de la identidad reencontrada, la de la diferencia reconocida, la de la diferencia mutuamente consentida y por consentida superable en complementariedad, lo cual hace posible, espero, una solidaridad y una fraternidad nuevas. Cierro aspas de César Aimé. En vez de discursos unitarios que defienden una identidad en oposición a otra, lo que plantea Aimé es conjugar diferencias, trenzar identidades. Las manifestaciones culturales en la mayor parte de nuestro continente están permeadas por las huellas de ébano, a la manera del tejido que se construye con la labor de las trenzas. Las huellas de africanía han sido uno de los hilos con los cuales se han mixturado las diversas identidades en Latinoamérica y eso se demuestra en la construcción de la música, la cocina y la corporeidad. Termino con un párrafo y un poema. El tambor es la marca del ritmo, de la sonoridad africana que marca nuestra música.
El sincretismo religioso de la santería y el candomblé permitió la pervivencia de los orichas y alimenta con sus prácticas nuestro pensamiento mágico. El vatapá brasilero o el tacutacu peruano llevan la mixtura de la cocción africana y sazonan nuestros sabores cercanos al mar. Y el cuerpo, con su piel abundante en melanina, su bemba colorá, que en Cuba se le dice bemba colorá a la boca de labios grandes y oscuros, y las trenzas inagotables que brotan de sus sienes, hilos de ébano ensortijado, rizos enmarañados, identidades encrespadas y abigarradas. Termino con el poema de Yesenia Escobar, una poeta colombiana. En meus cabelos, a tanto tempo aquel silencio morreu, y en seu lugar, un bando de pájaros de corvos de voz irritada, y rompeu como una tempestade, correndo sobre las montañas de los riachos secos. Ao longo das estradas empoeiradas, onde a historia habita. En meus cabelos, o murmurio do mar ondulou en conchas para brotar como uma flor selvagem e subir até o sol, onde as deusas guardan as águas viscosas de seus sexos, aquelas águas que despois se derraman como mel en nuestras bocas, vestidas de chuva. Toda África grita en meus cabelos. No posso deixar que ese grito seja silencioso. Obrigado. Muito obrigada, Orduz. Lindo trabalho. E agora, então, vamos ver quem gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta e conversar sobre o que o Orduz nos apresentou. Lembro a todos que quem quiser fazer pergunta ou comentário, basta clicar na mãozinha que a gente vai chamando. Enquanto não temos ainda alguém inscrito, quem sabe alguns de nós aqui na tela, né, se animam a conversar e trocar ideias com o Orduz. Só agradecer, Orduz, sem palavras, pelo teu belíssimo trabalho. Um prazer a gente te receber, né? Eu fiquei lembrando de uma questão bem atual, né? Apesar que é algo do colonizador, mas que se repete, né? Que muitas pessoas aqui no Brasil devem saber que tem um casal de Santa Catarina, de uma cidade tradicional alemã, eles se vestem de alemão, eles são influencers digitais, né? E eles colocam regras assim, a gente sabe que muita gente quer vir para o nosso estado, mas para vir para o nosso estado tem que ser assim, assim, assado. Eles com roupas típicas alemãs. Então, eu fiquei lembrando dessa situação que está assim, agora, né, está em debate. Quem dera esse trabalho fosse assim, algo lá da colonização, né? Mas a gente tem as marcas da colonização e também, como branca, assim, poder se policiar, né? Em que momentos eu faço o papel de colonizadora, em que momentos de colonizada. Muito obrigada, Orduz. Dionela, una cosa que a mí me preocupa en ocasiones es más que el colonizador allá afuera, en Santa Catarina, por ejemplo, es el colonizador aquí adentro. Uhum. Es la forma en como, por así decirlo, tenemos un ideal blanco, de pureza, ¿sí? Donde negamos la existencia del otro. Incluso te lo pongo desde el lado también preto, ¿sí? ¿Sí? Dentro de la idea de la pureza de lo preto, yo puedo negar lo blanco, ¿sí? Pero dentro de la idea del blanco, yo también puedo negar, ¿sí? Lo negro.
yo, yo trato de plantear un poco la mixtura, ¿no? Cuando hablo del ejercicio del trenzado, lo que pienso es un poco a partir del concepto de García Canclini, ¿sí? Que nuestra cultura es una cultura híbrida, que nosotros en Latinoamérica somos el mestizaje. No es que seamos negros, no es que seamos indígenas, no es que seamos españoles, sino que hay un elemento identitario que es el cruce, que es la trenza, o sea, que es trenzar 3 hilos, 4 hilos, ¿m? Y hacer una serie de configuraciones que son los que nos dan nuestras identidades, que no solamente es lo negro, lo indígena y lo español o lo portugués, sino que también está lo árabe, ¿m? Porque el mundo árabe vino montado en las carabelas, ¿sí? Cuando vienen los colonizadores de la península hispánica, lo que nos traen es la tradición andaluza. Y la tradición andaluza es la tradición mora, ¿sí? No es solamente un legado de lo español. Hay algo árabe que se monta ahí, más allá después de las migraciones árabes a nuestro continente, ¿no? Que hay un texto bellísimo de eso para mí, que es Gabriela Clavo y Canela, el texto de Jorge Amado, ¿sí? Donde Nassim se enamora de Gabriela, y es esta mixtura de las culturas. Entonces, a mí me parece que esa mixtura además es lo que está ocurriendo, ¿sí? En diversos lugares del mundo, ¿sí? La mixtura, el mestizaje. Y ahí es donde el culto a la pureza de las ideas, ¿sí? Y lo digo por nosotros, los psicoanalistas, ¿sí? Aquí nosotros tenemos grupos de Bion, grupos de Winnicott, grupos de Klein, grupos de Lacan, grupos de Freud, ¿sí? Y muchas veces, ¿sí? Construimos límites, ¿sí? Donde esta es la pureza de nuestro pensamiento, la pureza de nuestro pensamiento, ¿sí? Cuando la labor es la del trenzado, ¿sí? La de la hibridación, ¿sí? La de cómo tejemos con esos hilos de diversos colores, una forma de pensar que obedezca hasta a una hibridación. Entonces, estos elementos del colonizaje, ¿sí? Interno, muchas veces abogan por una noción de pureza, que es la noción para mí peligrosa del pensamiento nazi, ¿sí? De la raza pura. Pero me preocupa también en nuestros idearios psicoanalíticos, ¿sí? La pureza de las ideas, ¿sí? Puro Freud, puro Klein, puro Bion, puro Lacan, ¿sí? Sí, claro, hay una coherencia de las ideas, eso es muy importante, una consistencia, ¿sí? Pero la labor del trenzado, ¿sí? Donde el colonizador y el colonizado tejen, se entretejen, es lo que quisiera recuperar. Incluso, me parece interesante romper con la idea del colonizador y el colonizado, romper con eso, y más bien pensarlo como eso, como el enamoramiento en Gabriela Clavo y Canela de Nessim con Gabriela, ese cruce, ¿sí? Ese enamoramiento de las pieles que se entretejen entre ellos, que hacen el cruce, ¿sí? Del blanco con el negro, del negro con el indígena, del freudiano con el lacaniano, ¿sí? Es el entrecruzamiento, que me parece que ahí hay un valor contemporáneo, ¿sí? En la hibridación, en el mestizaje, ¿sí? Y que no solamente es un elemento de carácter social, es una cosa que tiene que ver con el pensamiento, ¿sí? Y entonces, los pensamientos totalitarios es, ¿sí? Lo que diga la derecha es la razón, lo que diga la izquierda es la razón, ¿no? Entonces, es esta cosa donde me separo del otro, ¿sí? Y no hago simbolización con el otro, sino esto que el concepto que denominaba, hago diablo, vuelvo diablo al otro, al diferente. Entonces, no me entrecruzo con esa otredad, ¿sí? Entonces, estos territorios alemanes en Brasil, que también existen en el centro de Argentina o en el sur de Argentina, ¿no? Territorios que quieren volver a una idea de pureza de raza, de pureza ideológica, ¿sí? Pues a mí en particular me preocupan, sean los que sean. Incluso, insisto, la misma pureza de lo indígena, la misma pureza de lo negro, ¿sí? Que puedan negar al otro como un ser dialogante, ¿sí? A mí eso me preocupa, Dionela. Yo pensaría más en la mixtura, ¿sí? En ese... yo en algún escrito hablaba de la feijoada, ¿sí? La feijoada es un cruce de sabores, ¿sí?
donde hay elementos latinos, pero hay elementos traídos de Europa, pero la cocina, la cocina contemporánea, es una cocina que hace fusión, fusión de sabores. Y ahí es donde me parece a mí que lo contemporáneo, donde hay un núcleo de la contemporaneidad, en esa fusión, lo híbrido, lo mestizo, no en la pureza. La pureza parece que tiene esos visos como de pensamiento hegemónico totalitario, que eso a mí en particular, pero eso es para discutirlo, me parece peligroso. No solamente en lo político, en nuestra propia práctica psicoanalítica, en nuestra propia configuración de instituciones psicoanalíticas. Sim, e na convivência, né, Orduz, a importância de nós convivermos com pessoas que pensam diferente, que são diferentes, o quanto isso enriquece a todos, na sociedade psicanalítica mesmo falando, né? Eu acho isso fundamental que tu trouxesse. Nós estávamos com 53 pessoas na tela, vamos ver se alguém se anima a trazer mais questões e a debater esse trabalho tão interessante. Vamos ver quem gostaria. Eu achei muito bom, Orduz, quando tu falasse também da mistura de toda, vamos dizer, a cultura afro dos orixás, né? Que isso não aconteceu na psicanálise, né? E eu assisti uma aula semana passada do D'Amico, que é um professor aqui da universidade, que ele colocou que a entrada da psicanálise no Brasil entrou num momento em que o Brasil estava querendo se modernizar, em 1920, 1930, e se afastou, e entrou muito pelo viés médico e se afastou de todas vamos dizer, as curas dos povos originários, né? Que era, vamos dizer, quem dominava um pouco, né? Toda a questão da saúde. E que com isso se afastou, né? Do que tu estava falando, né? Vamos dizer, vamos dizer, de toda a coisa da cultura afro e da indígena, e que, de uma certa forma, serviu um pouco para o branqueamento, né? Vamos dizer, que foi mais utilizada muitas vezes para lidar com as pulsões do que para poder incorporar, porque eu fiquei pensando como incorporar, né, todas essas outras culturas, toda essa questão dos orixás, todas as questões dos curandeiros indígenas, né, com a psicanálise, né? E na medida que a gente também tem psicanalistas predominantemente brancos, isso também limita, né? Flavia, Vinicius decía que era Vinicius de Moraes, que era lo que decía, que era el blanco más preto, Vinicius decía eso, ¿no? ¿Sí? Yo insisto que el asunto también está en nuestra mentalidad, en nuestra forma de pensar. Cuando te oía, me hiciste acordar de un analista de los años 30, tal vez, o 20, hindú, de apellido Bose. Me acuerdo por la marca de los aparatos de audio, ¿sí? El nombre era impronunciable. Él tal vez fue el primer psicoanalista hindú, ¿sí? Y tiene una carta muy famosa que por ahí debe circular, que le escribe a Freud, donde le cuestiona un poco su teoría del Edipo. Él dice, mire, me gusta su teoría del Edipo, todo, o sea, le hace todo un reconocimiento a la teoría del Edipo. Pero dice, pero si yo traigo esa teoría a mi cultura, yo hay elementos que no reconozco de mi cultura en esa teoría del Edipo, empezando por la idea de la castración, ¿sí? Y entonces, claro, yo me quedaba pensando, no tanto por Edipo, sino por los dioses hindúes. Los dioses hindúes, ¿sí? Eran bisexuales, ¿sí?
¿sí? En los dioses hindúes no existía la castración. Entonces, claro, el reconocimiento de ellos en sus dioses no implicaba este concepto de lo masculino y lo femenino psicoanalíticamente pensado a partir de la castración. Entonces él como que le planteaba, ¿cómo voy a aceptar, cómo voy a introducir yo una teoría que habla de eso en un universo donde los ideales culturales no tienen este tipo de validación, porque no existe como concepto, porque los dioses eran bisexuales? Entonces, aquí implica cómo importamos ciertas teorías. Mira que cuando yo estaba exponiendo, ahorita yo decía, claro, entonces, Oblatalá o se parece al Zeus del panteón griego, ¿no? O Yemayá podría ser como la Venus o la Afrodita del panteón grecorromano. Entonces, como que para validarlo tenía que asimilarlo, ¿sí?, a los dioses del panteón griego como si eso fuera lo que le diera validez. Cuando yo recuerdo la primera, Flavia, no sé si a usted le gustan los mises, los reinados de belleza. La primera Miss Universo negra era una blanca, ¿sí? Con la piel negra, es decir, tenía la naricita de blanca, tenía la característica de blanca, no era la nariz aplastada, no era la boca grande, no eran los rasgos de africanía. Era una piel oscura, pero de una Barbie, sí, talladita al estilo blanco. Para mí, el primer cantante de rock validado por el establishment americano es Elvis Presley, ¿sí? Porque era un blanco que cantaba como negro y se movía como negro, ¿sí? Pero tuvo que lavarse, tuvo que limpiarse la voz o sea, a través de ese blanqueamiento de Presley, que se permite introducir ciertos elementos. Entonces, esto que puede ser criticable, también puede ser un elemento que uno diga, bueno, ahí hay un sincretismo, ¿no? Ahí hay un sincretismo también en estas cuestiones que permiten que importemos o traigamos otros elementos de representación que de pronto abren posibilidades simbólicas, ¿no? Si yo pienso, como diría este doctor Boseindú, no la diferencia de lo masculino y femenino a partir de la castración, sino a partir de otros elementos míticos o simbólicos, de pronto me encuentro con otras posibilidades de significación, ¿sí? Porque el inconsciente o lo inconsciente, hasta donde yo entiendo, no se reduce a una unidad. Si el inconsciente es inconsciente, es porque es la negación de lo unitario. ¿Sí? El inconsciente es un vasto mar, ¿sí?, de diferencias y de diversidades. Entonces, yo no puedo anclar todo y reducirlo a una sola representación que le dé una significación a una totalidad. ¿Sí? Tengo que pensar que allá en lo inconsciente hay formas no conscientes. ¿Sí? Tengo que pensar en modelos alternativos. Entonces, sí, yo no digo que traigamos todos los dioses de la santería afroamericana, pero traerlos y pensarlos, de pronto abre una serie de posibilidades de comprensión míticas acerca de lo que acontece en el inconsciente, ¿sí? Y no reducirlo todo. Yo, por ejemplo, yo estoy totalmente colonizado por el pensamiento griego, yo, yo siempre que hablo de estas cosas me remito a los mitos griegos, a las palabras en el origen griego, y yo me siento colonizado por eso, pero cuando descubro este origen, o estos mitos o estos dioses africanos, pues se me abre otro universo, otra forma de comprensión, otra forma de hilar. ¿Mm? Eh, a partir de mi historia personal, yo crezco con cantos negros, con música de negros, yo crezco con eso, pero mi cabeza está formateada como blanca, pero mi cuerpo está formateado como negro. Entonces, de pronto en algún momento dado encontré que en la música, en la musicalidad, por eso hablo de la musicalidad, ¿sí?, en la musicalidad y en la forma en cómo mi cuerpo responde a la musicalidad, había otros elementos simbólicos, ¿sí?, que al representarlos, y te lo digo porque las canciones, mis cantos hablan de Ochun, de Yemayá, yo cantaba eso de pequeño sin saber qué significaba eso. ¿Sí? Pero en la letra de las canciones, en la musicalidad, ¿sí?, habían otras formas de ordenamiento. Entonces me parece importante poder recuperar esos mitos conceptualmente, traerlos a la palabra, porque me parece que abren una forma de comprensión de experiencias personales que tenemos, personas que hemos transitado de alguna manera por otros territorios que no solamente son los territorios blancos, ¿sí? Sí, que de pronto no transitamos por Santa Catarina,
sino que transitamos por Río Grande do Norte, no por Río Grande do Sur, donde hay otra experiencia, o transitamos por la Amazonía brasileña que tiene otro tipo de experiencias. Entonces, esas experiencias también tienen formas de conceptualizar esa experiencia, ¿sí? Que no necesariamente tenemos que blanquearlas, ¿sí? No necesariamente tenemos que blanquearlas para comprenderlas, sino pensar cómo surgen conceptos desde ellas, ¿no? Sim. A Yara, uma colega nossa, gostaria de fazer alguma colocação. Vamos ouvi-la? Yara, tu está com o microfone mudo. Tem que abrir teu microfone, Yara. Não está conseguindo abrir? Não? Tá. Vamos ver então se alguém gostaria de fazer outra colocação. Tu volta depois, tenta desbloquear o teu microfone. Não? Que pena. A Yara não pode escrever, Luke, a questão, enviar Tu quer pelo... escrever no chat? É, A Kátia vai falar enquanto a Yara, quem sabe, tenta escrever alguma coisa ou desbloquear o microfone. Ô, Yara, Eu e se tu saíres e entrares de novo? É, Quem sabe desbloqueia. Se tu sai e entra de novo. Parece que deu e fechou de novo. Enquanto isso, a Kátia daí faz a colocação e depois vamos ver se a Yara consegue. Pode falar, Kátia. Bom, Orduz, primeiro de tudo, muito obrigada pela tua belíssima apresentação. E não é nem uma pergunta, é mais um comentário que eu fiquei pensando no que tu abordaste sobre as marcas da pele, né? Pensando na pele como um tecido tão primitivo, né? E com toda uma representatividade psíquica dos primórdios da vida, marcar a pele é para que nunca mais saia, né? Que esta marca passe transgeracionalmente. Então, a marca que os escravos africanos, né, carregaram na pele perpassa gerações, porque é uma marca que não se desmancha, não se apaga mais. Então, eu achei muito interessante esse teu enfoque do ponto de vista da pele. Enfim, queria fazer esse comentário para poder te ouvir um pouco, né? O significado e a intensidade que a pele carrega. Obrigada. Katia, para mí como posición, el psiquismo es la representación de lo que acontece en el cuerpo. Si yo le doy un poco valor a las teorías evolutivas psicoanalíticas, es un poco como esas primeras interacciones ¿sí? del cuerpo del bebé con el entorno, mae, pae, hermanos, como esa interacción cuerpo a cuerpo construye modos psíquicos. ¿Sí? Entonces, todas nuestras representaciones de alguna manera representan lo que se le presentó al cuerpo. Y estas marcas, inicialmente yo diría que son inconscientes. Yo no sé lo que marco, cuando acaricio a mi bebé o cuando sostengo a mi bebé, ¿sí? Pero sé que mi cuerpo, ¿sí? Lo está tallando, como a la manera de Freud de pensar la escultura. A mí una cosa que siempre me llamó la atención de Freud, a Freud no le gustaba la pintura. A Freud no le gustaba la pintura. Freud no hace nunca ninguna referencia a la pintura. Le gustaba era la escultura. A Freud no le gustaba la música, le gustaba era la literatura. Es una cosa interesante para pensarla en Freud. Yo pienso que un poco lo que hace, no solamente las madres, no solamente los países, lo que hacen es tallar, esculpir, con sus interacciones corporales, unas marcas, ¿sí? en la piel del bebé, pero no solo en la piel. La piel, lo digo en sentido metafórico, es en el cuerpo, en la manera en cómo construimos corporeidad, ¿sí? Donde la voz, donde la palabra también es una forma del cuerpo,
¿sí? El cuerpo es palabra, el cuerpo es mirada, el cuerpo es sonoridad, el cuerpo es piel, el cuerpo es olfato, los olores, los olores. Esa cosa, Katia, você puede ser bellísima y yo me acerco a você y de pronto me huele mal y entonces viene un rechazo. Hay una cosa muy primitiva. Entonces, tenemos unas construcciones corporales que me parece que son muy importantes. De hecho, creo que yo tengo un ejercicio, entre comillas, de historia, de hacer historia con las personas, y es que me cuenten de sus cicatrices, de las cicatrices. ¿Sí? Porque en la medida en que el cuerpo va evolucionando, el cuerpo va llenándose de cicatrices, ¿sí? O de arrugas, ¿no? De las arrugas, ¿sí? ¿Sí? Son las marcas que la vida va esculpiendo, ¿sí? En la piel. Entonces, la historia, para mí la historia está en el cuerpo. La historia está en el cuerpo. Y un poco el ejercicio de la palabra psicoanalítica, el ejercicio del diván, es poder que ese cuerpo se haga oral, que ese cuerpo hable, y uno pueda, en la medida de la palabra, ir captando cómo ese cuerpo ha constituido esa palabra. Entonces, por ahí para mí hay una primera comprensión del cuerpo ligado a la palabra, del cuerpo que se representa ahí. Lo otro son las marcas ya transgeneracionales, ¿sí? Esto que hablaba de la carimba, ¿sí? Que son las marcas constituidas, pues, ya las marcas sobre la piel, ¿sí? Lo que hacían los antiguos esclavistas, que era marcar la piel de él, ¿sí? Para decir, ese cuerpo es propiedad mía. ¿Sí? Pero eso que hacían los esclavizadores con los esclavos, hoy por hoy lo hacen los hombres con las mujeres. Yo asumo que Brasil es igual de violento que mi país. Y aquí los hombres, ¿sí? Golpean a las mujeres, ¿sí? Cuando las sienten propiedad de ellos y sienten que están perdiendo propiedad. Para mí una de las causas, lo digo desde el punto de vista psicoanalítico, de los feminicidios y de las agresiones de los hombres hacia las mujeres, tiene que ver con el sentido de propiedad que un hombre tiene sobre una mujer, ¿sí? Al sentirla propia, la marca. Y la marca puede ser violenta, pero la marca puede ser amorosa. ¿Sí? Sí, yo puedo decir, Katia marcó mi vida, Katia marcó mi vida. Y de pronto muchas veces vos dejas esas marcas, ¿sí? Tu cuerpo deja marcas sobre mi cuerpo. Y el asunto de las marcas del cuerpo es que las marcas del cuerpo, así como hay marcas que son conscientes, hay marcas que son inconscientes. ¿Sí? Hay marcas que se reproducen transgeneracionalmente, que son estas marcas, ¿sí? Que no solamente la viven los negros esclavos, ¿sí? La familia Wagner o la familia Radke tiene marcas corporales, que de alguna manera, ¿sí? El color de los ojos, ¿sí? De la familia Wagner, entonces los Radke dicen, sí, podrá tener el color de los ojos de los Wagner, pero tiene la boca de los Radke, ¿sí? Las marcas del cuerpo y cómo las familias se apropian del cuerpo de un bebé a partir de decir, es que es Wagner, ¿no? Es que es Radke, ¿sí? Y pelean, ¿sí? Porque dicen, se parece a el cuerpo es peleado por dos interacciones familiares, ¿sí? Que quieren apropiarse de ese cuerpo, ¿sí? Y al apropiarse de ese cuerpo, ¿sí? Dejan señales en las interacciones corporales, en la piel. Y a mí me parece que esto es psicoanalítico, es ver cómo las marcas del cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Hacen huella tanto en lo ontogenético como en lo transgeneracional, ¿no? Como de alguna manera nuestra vida adulta es el efecto de unas marcas de infancia. Algunas conscientes, otras marcas invisibles. Creo que permite que la potencia de los psicoanalíticos es que a través de la palabra eso se puede visibilizar, ¿no? Mas eu me referia, achei ótima a tua resposta, Oduz, mas assim, quando a marca fica de tamanha violência da ordem da sensorialidade que é impossível de estabelecer representações. Por tamanha violência, marcar uma pessoa, marcar um negro, um africano, marcar o corpo com tamanha violência, realmente me parece que ultrapassa a possibilidade representacional pelo impacto da dor y do exceso, ¿no? Sí. Y ahí es donde viene el concepto, diría yo, de lo traumático, ¿no?
Como esas marcas traumáticas Isso, isso, no tiene una posibilidad de una palabra que le dé una elaboración. isso, ¿Sí? isso. Sí, sí, sí. Obrigada. Claro. A Yara voltou para a tela. Vamos ver, Yara. Tem que desbloquear o microfone. Isso, Boa agora vamos noite. conseguir. Boa noite. Boa noite, desculpe, meu microfone não estava ajustado e depois eu fiquei sem bateria. Então, eu queria, num primeiro momento, parabenizar a diretoria pelo convite ao Orduz por essa atividade tão rica e queria dizer que eu fiquei impactada assim, com o quanto ele consegue transitar do corpo que vai desde a mão ao cabelo, à trança, pela cultura latino-americana, que vão desde os autores até os deuses. Eu acho que isso é tanta informação que eu fiquei um pouco impactada. Fiquei pensando o que pensar. E aí eu me dei conta que ele está sendo extremamente coerente com o que ele está propondo, com essa crítica à própria psicanálise, em função da apresentação, ser justamente percorrendo esses autores, essa cultura que é legitimamente latino-americana. Eu gostaria de perguntar a ele se ele apresentou esse trabalho em algum outro ambiente, por exemplo, no Congresso da IPA, no ambiente europeu, e qual a repercussão, qual o impacto dessas ideias em pessoas que são de culturas diferentes das nossas, porque para mim me fez muito sentido tudo isso que eu ouvi, fiquei encantada, só tenho a agradecer e parabenizar pela atividade. Obrigada. Obrigada, Yara. Yara, este es un trabajo que escribí para la anterior directoría de FEPAL, que sacó unos libros sobre temas de lo preto, lo branco, no recuerdo el título. Esto es un escrito para eso y no lo he presentado en ningún lado, solamente aquí. Algunos temas, Yara, como de las feijoadas, sí lo presenté en algún congreso latinoamericano, que dio para que entonces alguien que sabía de cocina me dijera, pero es que mire, en Cuba se llama moros y cristianos. Ajá. La combinación del arroz blanco con los frijoles negros, sí, da para eso. En México tiene otro nombre que no recuerdo en este momento. En México también, en Colombia se llama bandeja paisa, en Perú se llama de otra manera. Entonces, dio para que diferentes personas que estaban ahí como que reaccionaran a partir de cómo en las cocinas. Yo por eso insisto en el asunto de los sabores, porque insisto en los sabores además porque el primer contacto que yo tengo con una madre es el sabor de la madre. No me parece menor el tema de la cocina, me parece un tema muy importante. De hecho, a algún antropólogo le leí que el último elemento cultural que pervive son las sazones de la cocina. Cuando ya desaparece la sazón de la cocina, desaparece todo. Incluso puede desaparecer la lengua, puede desaparecer el lenguaje, pero lo último que se desaparece para que una cultura desaparezca son los sabores. Entonces, la reacción que tengo frente a este escrito que era feijoadas, que trataba de la cocina, fue que me empezó a decir, mira, en cada país, cada uno habla de las mixturas, ¿sí? de su región. En algún momento compartía con Magda Curi, que había hecho, cuando estuve en Comunidad de Cultura de FEPAL, hizo un trabajo con cada sociedad, tratando de que cada sociedad hiciera una historia de sus mixturas, digo, de sus tradiciones, ¿sí? Porto Alegre tiene, o Río Grande, tiene una tradición que es diferente, por eso decía, en el sur es diferente a la del norte, ¿no? Entre comillas, digo, no sé, de pronto digo lo que no es, pero ustedes tienen menos huellas de africanía que en el norte hay más huellas de africanía, ¿sí? Sí. Creo yo, sí, el candomblé es más fuerte allá, ¿sí? Ustedes tienen otro tipo de huellas. Entonces, era como decir, incluso entre los mismos territorios de países, hay diferencias muy marcadas de un contexto a otro. Entonces, eso es como la reacción como que he tenido. Lo otro es una reacción mía a alguna intervención en algún momento que yo decía, mire, para mí, en mi vida, fue muy importante conocer a Vinicius de Moraes,
¿sí? Mm. Conocer el bossa nova, ¿sí? Ver jugar a Pelé, Jairzinho, Tostado y Gerson, eso para mí es una poesía corporal. Haber tenido el placer de ver eso para mí, no estoy hablando en general. Entonces, para mí ver jugar a Neymar es un espectáculo. Me gusta más Neymar que Messi. No lo quiero generalizar. Entonces, para mí hay algo en las producciones culturales, ¿sí? Y paso por cualquier tipo de expresión cultural, ¿sí? Ver el cinema novo brasilero, ver una serie de elementos que para mí son elementos que me nutren y me hacen reflexionar, ¿sí? Ver a Glauber Rocha hacer cine parando la cámara sin mover la cámara, ¿sí? Sí, me pareció un espectáculo viendo cine. Sí, ver Doña Flor y sus dos maridos, mejor dicho, ver toda una serie de elementos culturales de Brasil, por ejemplo, en mí tiene un impacto formativo, un impacto en términos de las representaciones culturales, ¿sí? Que me lleva a pensar siempre, yo por qué quiero irme a estudiar a Francia y por qué no me voy a estudiar a la Universidad de Sao Paulo, ¿sí? O a la Universidad Fluminense de Río de Janeiro, ¿por qué ese anhelo de tenerme que ir cuando a mí lo que me ha marcado es lo de los vecinos, ¿sí? Sí, yo no quiero ir a ver jugar a Barça contra Real Madrid, yo quiero ir a ver jugar a Gremio contra Internacional. Sí, digo porque ahí, para mí ahí hay una cocina del cuerpo y del fútbol. Para mí el fútbol es muy importante y ahora en términos de representaciones culturales. No es una cosa banal, ¿sí? No en balde, cuando Brasil pierde contra Alemania, a mí me parece que ahí pasaba algo social y políticamente con Brasil. ¿Sí? Como, entonces, hay toda una serie de experiencias culturales que a mí me parece que construyen subjetividad. ¿Sí? Entonces, muchas veces para el pensamiento psicoanalítico, y te lo digo así, ¿sí? Yo preferiría, ¿sí? Leer más, ¿sí? A Jorge Amado, a Rubén Fonseca, ¿sí? Porque ahí encuentro elementos de construcción mítica, teórica, que me podrían valer tanto, y yo soy un lector de Freud, ¿eh? Y yo el arrodillo a Freud y lo idolatro y toda esa cosa, pero así como hay un polo que puede ser Viena, que puede ser Londres, uno también construye una serie de polos. A mí me parece que hay un polo importantísimo en el pensamiento latinoamericano, y es ese triangulito que tienen allá en el sur entre Porto Alegre, Montevideo y Buenos Aires. Ahí pasa algo en el pensamiento psicoanalítico que me parece muy importante, sí, pero no, uno está mirando es para allá, ¿no? Para el norte, curiosamente para el norte, ¿no? Siempre además con esa connotación, ¿no? Con la connotación peyorativa del norte y con la connotación peyorativa del sur, ¿sí? Y me parece importante en la construcción de nuestras teorías, de nuestras subjetividades, poderlas entender a partir de esos sabores. Entonces, ahí vuelvo a lo que te decía, de esos sabores, de cómo se cocina, cómo se sazonan nuestras teorías. No solamente la comida, cómo se sazonan nuestras teorías, cómo construimos, ¿sí? Nuestros encuentros. A mí me parece que hay algo, ya que decías lo de la IPA o lo de FEPAL, para mí es muy diferente ir a un congreso de IPA que ir a un congreso de FEPAL. Es muy diferente para mí ir a un congreso de FEPAL que ir a un congreso de FEBRAPSI. Ahí hay experiencias muy particulares. No digo que una cosa sea mejor que otra, sino que hay experiencias particulares que construyen representaciones particulares. Orduz, nós temos duas pessoas que gostariam de participar. Um é o Roberto Rueda e depois a Marli Bergel, tá? E depois nós estamos nos aproximando do final. Então, Roberto, eu gostaria que tu pudesse fazer a pergunta, por favor, ou a tua colocação, e depois passamos para a Marli. Gracias Fernando por esta exposición. Y tú planteas una aproximación cultural, es decir, macro, ¿sí? De las polaridades, los pares antitéticos de Freud. Y yo quisiera que nos ayudaras a entender cómo sucede eso en el proceso analítico, es decir, cuál es el elemento integrador. Tú planteaste las hibridaciones de Canclini, pero en el proceso terapéutico, ¿cuál es ese elemento que ayuda al paciente a poder integrar esas polaridades? ¿Qué es? Aquí, en lo que tú presentas, yo asumo que es el arte. El arte logra, ¿sí?, integrar esas polaridades en la expresión de la salsa, de la samba, ¿sí? Y la religión también en los afros, ¿sí?, sintéticos, sincronizados y sincréticos con lo católico. Pero ya en el proceso terapéutico, ¿cuál es ese elemento que permite que aquel que asiste logre como a integrar esas polaridades?
es un elemento de sublimación, es un elemento de hacer consciente lo inconsciente. ¿Cuál es ese elemento que tú dirías como psicoanalista que ayuda al que está ahí en terapia a integrar esas polaridades en sí, en su psique? Gracias. Robertiño, para mí si lo planteo en términos de polaridades, para mí el hacer clínico tiene que ver con que el paciente pone en cuestión mis teorías. ¿Sí? Para mí ese es, si se lo digo en la teoría de la práctica clínica, para mí todo paciente, lo generalizo con todos los riesgos de las generalizaciones, todo paciente pone en cuestión mis teorizaciones. ¿Sí? Todo paciente me hace excepción a la teoría. ¿Sí? Todo paciente me lleva mi teoría a una crisis, a hacer crítica de mis teorías, y eso implica que yo tenga que adaptar mi teoría a la singularidad de cada paciente. ¿Sí? Y entonces, ahí retomo lo que quería plantear hace un momento. De pronto con un paciente puedo pensar en Edipo, ¿sí? Pero de pronto con otro paciente pienso en alguno de los orichas, ¿sí? Pienso en Changó, ¿sí? De pronto viene a mí esa representación, o de pronto con otro paciente se viene a mí la idea de Doña Flor y sus dos maridos, ¿sí? De Jorge Amado. Es como, y te lo digo porque si yo voy a estar pensando cada historia, por ejemplo, a partir de lo edípico, pues lo que yo hago es una dogmatización del paciente. ¿Sí? Pues lo que yo espero es que el paciente me cuestione, y al cuestionarme yo tenga que ir a buscar otros elementos, ¿sí? Dentro de ese universo representativo que amplíen mi comprensión de ese paciente y no que reduzcan la comprensión de ese paciente a mi teoría. ¿Sí? Entonces, pero también todo esto es para discutirlo, ¿no? Yo pensaría que eso que está planteando del par antitético, si yo pienso el par antitético paciente analista, es que todo paciente pone en cuestión mis teorizaciones. ¿Sí? Ahora, esas teorizaciones también le sirven al paciente para hacer un constructo sobre su subjetividad, sobre lo que le ha acontecido. El otro elemento que yo recupero es un elemento que yo traigo de Humberto Eco. Para mí, la práctica clínica tiene algo, cuando hablabas de pronto del arte o de lo simbólico, a mí el libro de Humberto Eco, del signo de los tres, que fue escrito con Sebeok, me marcó un poco en mi comprensión de la clínica psicoanalítica, porque siempre me hizo sentir que yo era en una novela policíaca, ¿sí? Una especie de CSI, ¿sí? Que siempre tenía que estar buscando cuál era el crimen original, cuál era la escena del crimen original, y yo a ratos me siento con los pacientes haciendo eso, haciendo una literatura, construyendo una novela en vivo, tratando de apuntar quién fue el crimen, no tiene que ser crimen, ¿no? Un poco yéndose a lo que Katia estaba planteando hace un rato, ¿dónde está el trauma original? O cómo se fueron construyendo a partir de pequeños traumas una historia. Entonces, a ratos también lo que me hace cuando hablas de lo artístico, yo lo pienso más por el lado literario, ¿no? ¿Cómo hago literatura en vivo y en directo con cada paciente? ¿Cómo construir una novela con cada paciente? Es más, me parece que de cada paciente uno debería construir, ¿sí? Haciéndole eco a Humberto Eco, hacer un caso, ¿sí? El caso Roberto, el caso Yara, sí, el caso Luciana, el caso Katia, porque es eso, es la construcción de un caso, ahí está la singularidad o la particularidad. Y una tercera cosa, ¿sí? Yo tengo un gran amigo llamado Roberto Rueda, ¿sí? Nunca en la vida me había dicho Fernando, ¿sí? Nunca me siento raro, ¿sí? Es un amigo de la historia del pasado. Me siento raro que Robertiño me diga Fernando, Roberto. Me siento raro. Obrigada, Roberto. A Marli Bergel agora, por favor, Marli. Obrigado a vocês. Bom, Fernando, eu gostei muito, muito mesmo de lhe ouvir, né? Tanto o trabalho quanto depois as tuas, enfim, respostas, as tuas manifestações e gostei muito do que eu acho que tu foi trazendo sobre o quanto é humano isso, o quanto é humano a pulsão de dominação, inclusive a partir do que Freud mesmo trouxe, né? E o quanto dali a pouco todos nós temos isso dentro de nós
E dali a pouco eu posso ser o colonizador, como dali a pouco eu posso ser o colonizado, né? Porque faz parte de nós isso aí. Então gostei muito que tu foi ampliando, né? Na medida em que tu foi mostrando como isso existe nas famílias, que eu achei muito interessante, porque é bem isso, né? Ah, não, é o filho que tu citaste, a Kátia, Wagner Radgner. Ah, não, é Wagner. É impressionante porque isso acontece, né? E como então isso está presente em todos os grupos da psicanálise e por aí vai, né? Então, gostei muito disso que tu foste mostrando, e até que também não tem apenas a vítima e o algoz, né? Como são, digamos assim, são dois lados que estão sempre dentro de nós e que estão sempre dentro de cada grupo, e que mesmo dentro de um grupo, digamos assim, decolonizado, mesmo dentro desse grupo de colonizado, vai ter um outro grupo onde o colonizado está sendo colonizador, né? Por causa dessa pulsão de dominação que está dentro de nós, né? Então, gostei muito de lhe ouvir e realmente foi uma noite muito, muito agradável e muito assim que me fez pensar bastante. Acho que ajudou todos aqui a pensar, né? Muito obrigada. Está sem O microfone, microfone. Orduz. Una cuestión con lo que vos dice, esto lo digo con respeto. A mí me parece que hay grupos sociales que se identifican con la posición de víctima y no quieren salir de ahí, ¿sí? Y no quieren salir de ahí. Y lo digo con respeto porque, por lo que decía Katia, hay unas marcas transgeneracionales que uno dice, es que son víctimas, ¿sí? Yo no voy a decir que no lo sean, ¿eh? No. Lo que quiero plantear es eso que traías de la víctima y el victimario, del dominador y el dominado, del colonizador y el colonizado, que son también dinámicos, ¿sí? Que muchas veces, sí, la víctima puede ser victimaria también, ¿sí? Que el victimario puede tener una posición de víctima e incluso salirnos un poco de esa polaridad víctima-victimario y entender las dinámicas o las interacciones que hay ahí. Me explico. Eh, yo, yo denuncio las prácticas centenarias de cómo los blancos maltrataron a los negros. Cuando yo decía que me sentía raro que mi amigo Roberto de mi historia me dijera Fernando, es porque a mí todavía me han dicho negro. Ese es mi nombre. Yo no soy Fernando. ¿Sí? ¿Sí? Para toda una generación de amigos, yo soy negro. Es mi nombre, mi sobrenombre. ¿Sí? Negro, 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 negro. Yo me identifico con las vicisitudes de los pueblos negros, pero me doy cuenta que así como han sido dominados, esclavizados, victimizados, también los negros han tenido un poder sobre los blancos, ¿sí? ¿Sí? El poder del cuerpo del negro, el poder de las corporalidades negras sobre los blancos. ¿Sí? Hay un poeta de mi tierra que dice, los blancos quieren tener el cuerpo de los negros y las negras de los negros, ¿sí? Los blancos quieren tener el sabor y la musicalidad de los negros. ¿Sí? Hoy por hoy, en el campo de la música, ¿sí? Sí, el poder es el de las voces y el de las musicalidades negras. ¿Sí? ¿Sí? Un toque de negros es una maravilla. ¿Sí? Un toque de tambor, de musicalidad. Entonces también hay formas en que los negros nos han dominado. ¿Sí? Los hombres blancos, ¿sí? Viven obsesionados con las características sexuales de los negros, de los hombres negros, ¿no? ¿Sí? Un poeta colombiano tiene un poema sobre las negras y dice, mi negra cuando se desnuda, queda realmente desnuda, no como las blancas, que aunque se desnuden, siempre las cubre algo, aunque sea un concepto. ¿Sí? Y aquí habla de eso, de la potencia liberadora de lo negro, y no solamente la víctima. Y con esto no quiero negar el daño histórico sobre los negros, sino plantear que a ratos estas posiciones de víctima y victimizador se pueden volver reduccionistas en la comprensión de ciertos procesos, y esto lo aplico no solamente para la relación negro-blanco, sino en general, ¿no? Também pensei enquanto tu falava que
Então, na medida em que eu invejo no negro o corpo, a dança, a música, enfim, o outro inveja a mim alguma outra coisa, também ligado à questão do nosso desejo também de termos tudo, né? De podermos ser tudo, né? Pues para mí esa es la respuesta de Jorge Amado en Doña Flor y sus dos maridos, ¿no? Doña Flor Aham, sí, aham. podía tener al boticario y podía tener a Badiño, ¿sí? Y con los dos estaba, ¿no? ¿Mm? Con los dos, ¿sí? Entonces, es como esa, pero eso es la potencia creativa, es la potencia creadora, ¿no? ¿Sí? De pensar potencialmente y creativamente. ¿Mm? Yo no digo que se pueda tener todo, digo simplemente las combinatorias que podamos, y vuelvo a la palabra tejer, entrecruzar, hibridizar. ¿Mm? Bom, mas chegamos no nosso horário e vamos ter que encerrar essa atividade. E eu gostaria de te agradecer muito, Orduz, pela tua criatividade, a tua sensibilidade e a poesia também que tu trouxesse para esse nosso encontro, né? Então, eu agradeço a todos e especialmente a ti, Orduz. Muito obrigada e muito obrigada a todos que participaram também e trouxeram questões para a gente pensar. Boa noite a todos e até o próximo encontro. Nos vemos, Luciana. Muito Obrigado, obrigada, Orduz, obrigado, muito obrigado. obrigada.